Bienvenidos amigos a Justicia TV Noticias. Les saluda Liliana Choi y Giovanna Argandoña, listas ya para darles la mejor información en Justicia TV Noticias. A continuación, nuestros titulares. Poder Judicial recuerda que se puede demandar por daños y perjuicios a una pareja que incumpla con la promesa de matrimonio. Y en el Día Internacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, Poder Judicial advierte que es un delito que se sanciona hasta con 5 años de cárcel. El Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional de la Corte de Lima, declaró infundado el pedido para la pesca industrial en áreas protegidas. Y también dictan orden de 18 meses de prisión preventiva para 6 implicados en el secuestro de empresaria Jacqueline Salazar, entre los que figuran el tío y primo de la víctima. La policía capturó a los integrantes de una banda que, haciéndose pasar por policías, estafaba a personas de la tercera edad. Ellos ganaban la confianza de los adultos mayores en los cajeros automáticos y con el cuento de ayudarlos, les cambiaban las tarjetas o les daban dinero falso. Veamos este informe. Adultos mayores eran sorprendidos por falsos policías, quienes los estafaban con billetes falsos. Esto sucedía al momento de cobrar el dinero de su jubilación. Sujetos se acercaban a este grupo vulnerable advirtiendo que estaban realizando una intervención por dinero falso. Mientras uno distraía a la víctima, el otro realizaba el cambiazo del dinero. Pero la policía ya estaba tras sus pasos. Fueron sorprendidos en un vehículo donde se encontró placas falsas de policías, más de 30 tarjetas bancarias de las víctimas, billeteras y 3 celulares. Guillermo Silva Cruz, alias El Viejo Guille, y Ángel Manrique, alias Lucifer, fueron detenidos cuando se encontraban por las calles de Villa María del Triunfo. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales por estafa. Los sujetos no solo operaban en Lima, sino también en provincia. Los cajeros automáticos eran su punto de encuentro con sus víctimas, quienes confiaban el poco dinero que cobraban en estos supuestos policías. Todas las evidencias encontradas servirán para la acusación del Ministerio Público y así, de acuerdo a ley, se pueda sancionar a estas personas. Bien, y ahora les contamos que Jesús Victorio Acuña, tío de la empresaria Jacqueline Salazar, y su hijo Jesús Victorio Vallejos pasaron 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de secuestro y banda criminal. Así lo ordenó el Poder Judicial a través de la Corte Superior de Lima Norte. La medida alcanza a otros 4 implicados, incluida Carol López Sánchez, expareja del conocido como Monstruo, señalado como cabecilla de la organización criminal responsable del secuestro de la dueña de gimnasios. Según la Fiscalía, los familiares políticos de la empresaria habrían ayudado a los secuestradores a seleccionarla como víctima para extorsionar a sus familiares a cambio de su libertad. Durante este periodo, la Fiscalía seguirá recabando las pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los investigados. Bien, vamos ahora con otra información que tiene que ver con el mismo caso. Durante la detención del primo y tío de la empresaria Jacqueline Salazar, las conversaciones telefónicas que mantuvieron con los secuestradores fueron una pieza clave para determinar su presunta participación en el plagio. Los implicados usaron sus propios aparatos móviles, pero en otros casos las bandas roban teléfonos celulares para tratar de no dejar huella. Se estima que el número de teléfonos móviles robados se ha incrementado a más de 4.000 por día en el Perú, imagínense. La policía capturó en las últimas horas, a un sujeto apodado Conejo Malo, que se dedicaba precisamente al robo de celulares en la capital. ¿Por qué lo cubre? ¿Tiene hijos acá? ¿Y usted le cubre? ¿Sinvergüenza? ¿Qué es lo que es sinvergüenza? Se va a llevar a la persona a la pensión del sector. Así fue la captura de Alexander Johnny Vargas, de 24 años. Este hombre, quien lleva en el pecho una frase impregnada que lo identifica como un guerrero, fue capturado en una vivienda durante un operativo realizado por agentes del Escuadrón Verde en el distrito de La Victoria. ¿Qué has hecho? Me arrebató un celular en el cruce de la avenida Cana. ¿Cuántas veces has intervenido por el grupo TAR? ¿Alguna vez has estado recluido en un centro penitenciario?
¿Tienes antecedentes policiales? El conocido también como Conejo Malo aprovechaba la congestión vehicular para arrebatar los celulares a los transeúntes y ciudadanos que se encontraban en el interior de los vehículos. Una de sus víctimas pudo identificar a este sujeto. Este señor me jaló el celular. ¿Usted reconoce a ese sujeto que arrebató tu celular? Sí. Señor, ¿usted reconoce este teléfono de su propiedad? Claro. Tras cometer este delito, el hombre trató de huir, pero no se percató que efectivos policiales ya habían seguido sus pasos. Es ahí que sustrae, arrebata el celular a un ciudadano que iba en un servicio de taxi y el delincuente arrebata el celular y se va caminando, corre usualmente un tramo y después se va caminando, ingresa a la casa como si nada hubiera pasado, pensando que nadie le había visualizado, pero el grupo Terna ya estaba detrás de ello. Ingresa a la casa y es ahí cuando ingresa el grupo Terna y al ver la presencia se esconde en el baño, se despoja el polvo con el fin de disuadir o que la policía no identifique. El Conejo Malo ya está tras las rejas y podría enfrentar penas que van entre 3 y 8 años de cárcel. Bien, y a propósito de esta información que acabamos de ver, nuestra compañera Melody Sánchez se encuentra con el coronel Walter Palomino del Escuadrón Verde. Adelante, Melody, con tu reporte. Efectivamente, compañeras, me encuentro con el coronel de la policía, Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde, quien nos va a dar detalles de cómo estas bandas criminales se organizan para la receptación de equipos móviles de procedencia ilegal. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido a Justicia TV. Coméntenos, ¿cuáles son los métodos que normalmente usan los delincuentes hoy en día para poder robar celulares? Hay diversos modus operandi de los delincuentes. Entre ellos, por ejemplo, hay un raqueteo, ¿no? Cuando el delincuente va en motos lineales de a dos, ¿no? Avista a su víctima, le apunta con arma de fuego, ¿no? Y le arrebata el celular. Es uno de los más comunes que ha ido en aumento. Otro también son cuando los delincuentes aprovechan la congestión vehicular y el ciudadano está dentro de un vehículo, taxi o de transporte público o también su vehículo propio, aprovechan el semáforo congestión vehicular para que el delincuente sigilosamente se ubique y arrebate los celulares. Esa es la otra modalidad. Como que también, ¿no?, hay bandas criminales que suben a las empresas de transporte público, tanto como el Metropolitano, la Vía Evitamiento, como la empresa de transporte del Chino u otros, donde en un grupo de a 3 o 4 sustraen sigilosamente el celular, donde cada uno tiene un rol, donde uno de ellos puede chocar a la víctima y esa es la circunstancia que les sacan el celular y se lo entregan a otro, ¿no? Entonces, hay diversos métodos, pero los más comunes es el raqueteo, ¿no?, el arrebato y, como también se conoce, ¿no?, en el argot policial, ¿no?, el lanza, ¿no?, que sustrae, ¿no?, subrepticiamente el celular. Son tres modalidades muy frecuentes que se están dando, ¿no?, de hechos delictuosos. En lo que va del año, ¿cuántas bandas ya se han desarticulado, teniendo en cuenta de que estos se conectan con otros grupos delictivos? Sí, nosotros, a través del año de enero al presente mes, ¿no?, hemos realizado 3.490 operativos. Tenemos 4.100 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público. Y también hemos recuperado 2.847 celulares, como puede ser un vendedor de diarios, una vendedora de emolientes, ¿no?, de electricistas, de indigentes, de locos. Entonces, los delincuentes lo tienen bien claro. Cuando se trata de Grupo Terna, ellos saben cómo actuamos nosotros. Nosotros acá tenemos un WhatsApp verde que responde al número de 9801-21810, donde el ciudadano puede hacernos llegar fotografía, video, información, su denuncia que en determinado lugar están arrebatando, están robando, están asaltando. Entonces nosotros inmediatamente, ¿no?, enviamos el equipo de inteligencia y realizamos inteligencia operativa en dicha zona
que conlleva a su captura de estos delincuentes, ¿no? Por eso es muy importante la información que nos brindan los ciudadanos y muchas de las capturas se deben al apoyo de ellos. Muy bien, gracias a ustedes. Por su participación a través de la señal de Justicia TV. Bien, compañeras, vamos a estudios con ustedes. Bien, gracias Melody por el reporte. Importante la labor que realiza la policía, sobre todo Lili, porque muchos de estos delincuentes, a quienes hemos visto en imágenes, pues terminan en unidades de flagrancia, ¿no? ¿Cuántos casos de denuncias que posteriormente acaban en sentencias gracias a estos módulos implementados a nivel nacional? Y lo que tiene que tener muy presente la ciudadanía también, que es tan culpable como el que vende cosas robadas, el que arrebata como el que las está comprando. Y sobre eso la justicia es muy clara también. Bien, vamos a otra información. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, por el presunto delito de omisión de funciones, las mismas que están relacionadas con las fallas eléctricas que provocaron la suspensión de cientos de vuelos en el aeropuerto hace un par de días. Tras las fallas en el sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial por el presunto delito de omisión de funciones. Según el comunicado que dio a través de sus redes sociales la institución, en un periodo de 60 días se llevarán a cabo las diligencias correspondientes. En dicho plazo, el despacho fiscal indagará sobre los indicios detectados por la Fiscalía de Prevención del Delito del Callao, donde más de 8.000 pasajeros fueron afectados por este incidente. Asimismo, el personal del Ministerio Público acudió a las oficinas de Corpac para recoger información sobre los contratos con dos empresas que dieron mantenimiento a las luces de aproximación y eje de la pista principal del aeropuerto Jorge Chávez. La noche del domingo 2 de junio, las salidas y llegadas de vuelos se suspendieron de manera temporal en el aeropuerto internacional Jorge Chávez debido a problemas en el sistema de luces de la pista de dicho terminal aéreo. El suceso provocó la desviación de cientos de aviones provenientes del extranjero y de otras regiones a nivel nacional. Bien, ahora cambiamos el tono de la información. Les contamos que nuestro equipo de redes sociales ha difundido un tema poco común, pero que llama a la reflexión. Y es que uno puede demandar a su pareja, novio o novia si incumple con su promesa de matrimonio. Lili, dicen que nuestro subgerente Armando Ábalos pues le pidió la mano a su señora y si no se hubiera casado pues no estaría con nosotros. Veamos el informe. Manas, hace frío. Ay, mana, este frío, más frío fue tu ex que te prometió matrimonio y se fue. Más fría fui yo que lo demandé por daños y perjuicios y me tuvo que pagar. Exacto, amiga. Según el artículo 240 del Código Civil, quien no cumpla con su promesa de matrimonio está obligado a indemnizar a la otra persona. Bien amigos, y para ampliar esta información y precisar en qué casos procede este tipo de acción legal, nuestro compañero Walter Condori se encuentra con el juez de familia de Lima Norte, el doctor Jorge Pariasca Martínez. Adelante, Walter. Muchísimas gracias por el pase. Nos encontramos en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Me acompaña el doctor Jorge Pariasca Martínez. Doctor Pariasca, bienvenido a Justicia TV. Quisiéramos saber cómo se da la figura de incumplimiento de promesa en el matrimonio. Muy bien, esta figura es una figura compleja, discutida a nivel doctrinario, pero en resumen es la posibilidad que tiene digamos, una pareja. Cuando uno va al matrimonio, uno va de manera voluntaria, de manera libre, hace un noviazgo previo, pero cuando uno incumple el noviazgo, es decir, cuando hay una promesa de matrimonio y uno incumple esa promesa, ciertamente que esa promesa esté materializada de forma indubitable, pues entonces va a traer consigo que la parte inocente pues pueda reclamar una indemnización a la parte que está incumpliendo esa promesa, ¿no?
¿De qué tipo de promesa estamos hablando? En realidad es la promesa de no contraer el matrimonio, ¿no? Que ambos fielmente pues, se habían comprometido, ¿no? Entonces, cuando se da ese incumplimiento, pues inmediatamente se activa la posibilidad de peticionar una indemnización. Generalmente nos referimos a la convivencia o puede darse a nivel de, digamos, de enamorados. En realidad es básicamente para la etapa del noviazgo. Lo que sucede está en que socialmente, vamos a llamarlo así, está aceptado de que existe un enamoramiento, un noviazgo y un matrimonio. Entonces se dice mucho en doctrina, no solamente nacional, sino internacional, que esta figura es en el noviazgo. Entonces, en un noviazgo que está a puertas de un matrimonio, se da esa promesa y se materializa de manera indubitable y una de las partes no desea contraerla a posteriori, ocasionando daños y perjuicios, pues entonces tiene la posibilidad, la persona inocente, vamos a llamarlo así, de poder activar esta herramienta, ¿no? Y peticionar la indemnización correspondiente. ¿Y cómo acreditamos la prueba? ¿Qué usamos para probar? Eso es un asunto también complejo en la práctica, ¿no? En realidad el código no te dice nada al respecto, ya va a depender mucho de la creatividad del abogado de poder, digamos, plasmar en la demanda la probanza, ¿no? La probanza. No solamente de la prueba, digamos, de la forma indubitable, ¿no? De la promesa, sino también del daño, ¿no? ¿Cómo pruebo el daño? Es una cosa que se debate hoy en día a nivel nacional, tanto en la jurisprudencia como en doctrina, ¿no? Incluso el monto, o sea, cómo fijarlo, qué criterios tener. Así es. Cierta doctrina también por eso señala que hubiera sido más fabuloso, interesante que el código plasme, materialice cuánto es el monto, ¿no? a recibir por parte de esa persona inocente, ¿no? Sin embargo, no lo dice. No lo dice y eso va a corresponder a la judicatura, ¿no? La fijación de ese monto. ¿Y hay resultados concretos de audiencias de este tipo o algún trabajo que refleje estos casos? No es usual. No es usual, por eso que la doctrina también mayoritariamente nos dice que es una figura que está en desuso, ese es el término que utiliza la doctrina, que debería ya desregularse más bien, porque hay quienes dicen, y digamos tiene mucho asidero, que si quitamos la herramienta de los esponsales, se estaría, digamos, privando el derecho a la parte inocente de poder demandar. Entonces se dice que no, porque también hay reglas en el Código Civil de responsabilidad civil extracontractual que tranquilamente esa persona inocente podría utilizar esa herramienta legal para poder demandar los daños que considera ha sido objeto, ¿no? ¿En qué medida la tecnología puede ameritar o concretar una prueba en este caso? Bueno, cuando se reguló este artículo en el Código Civil, propiamente en el libro de familia, no se pensaba en toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Hoy en día, por eso cuando uno lee tratados de antigua data, nos señalan, pues claro, la forma indubitable es plasmarla pues en un acuerdo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser con una forma, algunos hablan de escritura pública, pero hoy en día, con la tecnología que tú mencionas, hoy en día podremos incluso probarle o demostrar al juez que la promesa está materializada en un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? En WhatsApp, ¿no? Nadie impide también que envíe a Facebook. O sea, estas herramientas que ahora nos posibilita, nos amplía el abanico de medios probatorios, ¿no? Que pueden presentarse a nivel judicial. Finalmente, en caso de, digamos, de la adquisición de algún bien que se haya hecho por parte de la pareja, ¿cómo tendría que irse con la revocatoria del mismo? Bueno, el código también nos dice ahí que cuando hay donación de por medio, pues tiene que volver, o sea, retrotraerse todo al estado anterior, ¿no? Es decir, ese acto tendría que revocarse y volver todo a las esferas del cual pertenecía. Sin embargo, si es que esto no es posible, pues tranquilamente en esa indemnización por daños que voy a peticionar, tranquilamente podría yo peticionar ahí, ¿no? Un daño por propiamente el daño patrimonial, ¿no? Que se habría, digamos, afectado o se habría dejado de hacer con ese bien que en su oportunidad doné, ¿no? Entonces, ciertamente el daño se presenta no solamente con un abanico inmaterial, como algunos lo dicen en doctrina, ¿no? Sino también podríamos presentar una demanda por daños también en su vertiente material, es decir, propiamente los daños, llámese propiamente patrimonial, lucro cesante, daño emergente, ¿no? Todo el abanico de daños se puede presentar, no solamente en el tema inmaterial, como normalmente, mayoritariamente la doctrina lo señala, ¿no? Correcto. Finalmente, ¿dónde tiene que acudir el usuario?
Ante el juez de familia, ¿no? Ante el juez de familia es una demanda. Ahí sí hay que advertir que el plazo es muy breve. El código señala el plazo de 1 año para poder demandar este tipo de materias. Pero es ante el juez de familia que debe ver este tipo de materias, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante ustedes en estudios. Bien, muchas gracias, Walter, por la información. Qué difícil el caso que hemos visto, ¿no? Polémico, sí. En realidad totalmente polémico. Pero bien, es hora de hacer una pausa comercial. Adelante. Bien amigos, seguimos en Justicia TV Noticias. Hoy se celebra el Día Internacional contra la lucha de la pesca ilegal, una actividad que deja millones de soles en pérdidas al año, pero sobre todo un delito que atenta contra el medio ambiente y la preservación de las especies. El Poder Judicial advierte que la pesca ilegal se sanciona hasta con 5 años de cárcel. La pesca ilegal es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de entre 10.000 a 23.000 millones de dólares. Estos son datos entregados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, el doctor Walter Guayani nos habla sobre las sanciones para este delito. Es importante que las y los pescadores, la ciudadanía en general, conozca que este es un delito sancionado en el artículo 308b del Código Penal, que sanciona en esencia a aquellas personas que efectúan pesca sin contar con la autorización respectiva de la autoridad administrativa. También a quienes efectúan pesca en productos con tallas menores, en peces con tallas menores. La autoridad administrativa establece qué tamaño deben ser los peces que son susceptibles de pesca, o aquellos que infrinjan los periodos de veda o empleen mecanismos invasivos, mecanismos que afectan el interior del océano para su recolección, siendo sancionado con una condena máxima de 5 años de pena privativa de la libertad. No menor de 3 ni mayor de 5 años. Además, prevé la fijación de una reparación civil y como consecuencia adicional puede suscitarse el deshuese de la embarcación o desarmado de la embarcación o el decomiso con fines de destrucción o algún fin que prevé el Estado. Esta sanción recae tanto para los trabajadores como para el dueño de la embarcación, en algunos casos. Esto es aclarado por el magistrado. Que solo los propietarios de la embarcación podrían extraer o obtener la autorización de pesca. En cambio, quienes no tienen esa condición no podrían situarse como autores porque sencillamente el propio ordenamiento jurídico no los habilita para aquella condición. Pero esto funciona únicamente para los casos de extracción ilegal de pesca sin autorización. Para los demás casos, como extracción en tallas menores, en productos en veda o empleo de artes o aparejos prohibidos, responde propietario y pescador sin ninguna diferencia. El doctor Guayani exhorta a los pescadores a cumplir con las normas administrativas para ejecutar esta actividad económica, ya que su consumo desmedido sin control afecta a la biodiversidad marina y con ello la insuficiencia de algunos productos. Se trata de que conservemos y protejamos el medio ambiente, pero garantizando siempre los derechos tanto de la parte procesada como de la parte agraviada. En lo que va de 2024, la Marina de Guerra del Perú ha intervenido a 3 embarcaciones que realizaban actividades pesqueras a pesar de no tener autorización.
Bien, y una muestra de la preocupación del Poder Judicial por el cuidado del medio ambiente es que la segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima declaró infundado un pedido de habilitación para la pesca industrial en el área protegida de Paracas. Melody Sánchez nos amplía la información. Adelante. El Poder Judicial rechazó la demanda de acción popular que interpuso la Sociedad Nacional de Pesquería con el fin de anular la prohibición de pesca industrial en las áreas naturales protegidas. En la audiencia a cargo de la Segunda Sala Constitucional de Lima, el procurador Luis Alberto Huerta defendió la legislación que protege a las áreas protegidas de la depredación industrial, vigente desde el 2021, entre ellas a la Reserva de Paracas. Y este reglamento, lo hemos mencionado en la contestación de la demanda, señala expresamente que está prohibida la pesca industrial o a mayor escala en las áreas naturales protegidas. 2001, hace más de 20 años. Lo que hace la directiva que se impugna, que es del año 2022, es reiterar lo que dice la prohibición que establece el reglamento. Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo aquí? La parte demandante sabe de la existencia de este reglamento, pero no la menciona en la demanda. Sin embargo, el gremio que agrupa empresas pesqueras objetaba lo dispuesto por el CERNAM. Porque estamos hablando de áreas naturales protegidas, que están, como se sabe, desarrolladas en la Constitución, artículo 68, pero en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley 26834. Y la Ley 26834 en ninguna parte prohíbe que se pueda llevar a cabo la extracción de recursos hidrobiológicos de mayor escala en las áreas naturales protegidas. En octubre del 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se le permita desarrollar actividades industriales para pescar anchovetas dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Como se sabe, esta zona protegida del Perú se encuentra delimitada y posee 335.000 hectáreas intocables, que son para la pesca artesanal, el turismo y la conservación de las especies marinas, mas no para faenas pesqueras. Bien, y sobre este fallo tenemos un enlace telefónico con el presidente de la Cámara de Turismo, Comercio Exterior de Paracas, el señor Eduardo Jáuregui. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Liliana, señorita Giovanna, de aquí desde Paracas, muy atento a su programa Justicia TV y muy contentos por la decisión de la Segunda Sala Constitucional con respecto a proteger al medio ambiente, ¿no? Justamente le quería preguntar por qué es importante esta resolución de la Sala Penal que no le da la razón en esta oportunidad a la Sociedad Nacional de Pesquería. ¿Qué se está protegiendo? Precisamente hace 25 años se creó el Estado peruano la Reserva Natural de Paracas como una zona intangible, como una zona de protección de la biodiversidad en nuestro borde costero marino. Por lo tanto, el Estado, a través de CERNAM, protege esta reserva que genera no solamente una biodiversidad, sino también genera un movimiento turístico. En el primer trimestre de este año 2024 ha llegado 500,000 de turistas a ver las Islas Ballestas, a ver las reservas de Paracas, generando cientos y miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, el error que cometió la Sociedad Nacional de Pesquería de permitirse y de atreverse a pescar en esta zona que es de reserva nos parece era atentar contra la vida, la biodiversidad. Por lo tanto, consideramos la decisión del Poder Judicial muy sabia, muy sana, que también el Poder Judicial vienen a ser los defensores del medio ambiente, defensores de la vida, defensores de la naturaleza, y es por eso que nosotros, los de Paracas y los de Pisco y la Cámara de Turismo, saludamos esta histórica decisión de compromiso del Poder Judicial en el cuidado del medio ambiente,
y sobre todo de sancionar a aquellas personas que atenten contra el medio ambiente. Eso es prácticamente una lección que tenemos que seguir y un ejemplo y una conducta que tenemos que seguir los peruanos de cuidar nuestra naturaleza, cuidar nuestro maravilloso mar. Y creemos que ya esto es un gran compromiso y marca una seña para las nuevas generaciones que debemos de respetar el medio ambiente. ¿Cuál era su sentir, Eduardo, frente a este pedido, ¿no? Porque sabemos que ustedes han seguido bien de cerca todo este proceso judicial. Sin embargo, pues, ¿ustedes dudaron en algún momento que este fallo podría darse a favor? No, nosotros desde la primera vez, cuando justamente estábamos celebrando el Yacumama, que es una fiesta tradicional que se viene haciendo hace 17 años en Paracas. Yacumama es mamá mar, el cual vienen los incas del Cusco a rendirle homenaje al mar frente a la imagen del candelabro. Entonces es justamente en esa fecha, era antes o después, me parece, pero ya nosotros presagiábamos de que nuestros jueces, nuestro Poder Judicial jamás iba a dar un fallo en contra de la reserva. Estábamos seguros que nuestros jueces estaban por eso nosotros éramos muy confiados, estábamos muy confiados de esta decisión y que felizmente es lo más lógico y lo cual nosotros saludamos esta valiente, histórica decisión que permite y ayuda a orientar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a las instituciones, a cuidar, preservar nuestro medio ambiente y sobre todo nuestro mar, que es uno de los 4 mares más ricos del mundo. En algún momento el Perú fue la primera potencia pesquera, o sea que tenemos un mar muy rico, pero que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Mucha anchoveta en la zona, ¿no es cierto? Además de otras riquezas, por supuesto, naturales. Sabemos que ya, por supuesto, la Reserva Nacional de Paracas está delimitada. ¿Cuántas hectáreas tiene? Cuéntanos un poquito. Bueno, la Reserva de Paracas tiene 335.000 hectáreas, de los cuales comprende mar, más de la mitad, y también tierra. Entonces, en los últimos 20 años, la Reserva de Paracas, por la biodiversidad, tenemos miles de aves. Las aves, ustedes saben, se alimentan de la anchoveta. Están los lobos marinos, que también se alimentan de la anchoveta. Está el pingüino de Humboldt. Está un sinnúmero de aves que vienen también desde diversos lugares de otros países a estacionarse, a detenerse aquí en la Bahía de Paracas. De tal manera que Paracas, su reserva, es reserva de vida, es reserva de biodiversidad. Señor Jáuregui. Y esto, sí. Déjeme hacerle una consulta. Lo que está prohibido es la pesca de arrastre, la pesca industrial, ¿verdad? ¿Qué hay de los pescadores artesanales o a pequeña escala? Claro, solamente ahí se puede hacer una pesca artesanal con cordeles, una pesca que lógicamente que un pescador va a pescar pues con sus cordeles de una manera muy sana, de tal manera que eso permite a los trabajadores pescadores traer sus pocos pescados y los comercializa, y eso lo comercializan los restaurantes turísticos, de tal manera que el turista tiene la posibilidad de comer pescado fresco, pero es una pesca artesanal a poca escala que permite la reproducción de los pescados, de los peces. Entonces eso no hace ningún daño, ¿no? Entonces, pero una pesca industrial, pues tremendos barcos arrasan con la anchoveta y ya no habría alimento para las aves. ¿Cuál es el sentir de la población frente a esta decisión? ¿Cómo dice, señorita? ¿Cuál es el sentir de la población frente a esta decisión judicial que usted ha mencionado? Es histórica, sin duda. Por supuesto, de la población, sobre todo en Pisco, Pisco es un pueblo de pescadores, San Andrés, un distrito de pescadores. Realmente todo Paracas, todos estamos felices con esta decisión. El pueblo está calmado, está tranquilo, está feliz.
creemos que es una muy sabia y acertada decisión del Poder Judicial, y esto nosotros tenemos que, las cosas buenas tenemos que señalarlos, ¿no? Tenemos que señalar las cosas positivas, y que tenemos un Poder Judicial que defiende la vida y defiende la naturaleza, sobre todo el medio ambiente. Creemos que eso tiene que ser una norma que se tiene que respetar. Muy bien, señor y eso. Jáuregui, le agradecemos mucho este contacto telefónico. Sabemos que está lejos de aquí, pero ha tenido la deferencia de atendernos. Señora Giovanna, a sus órdenes, gracias por el espacio, por permitirnos, y bueno, y un saludo a todo nuestro pueblo que estamos en las faenas día a día. ¿Ya? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, gran decisión, decía el señor Jáuregui, que los jueces han apostado por la vida. Y bien, continuamos con la información, Lili, con su política institucional a favor del cuidado del medio ambiente. El Poder Judicial realizó, a través de su Comisión de Gestión Ambiental, una conferencia para tomar acciones en favor de las especies en peligro de extinción. En el evento se recordaron las sanciones para quienes cometan el delito de tráfico de fauna silvestre. Kelly Medina nos informa. Adelante. Gracias por el pase, compañeras. Efectivamente, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, yo me encuentro aquí con el doctor Henry Joel Diburga Inga. Él es secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, quien justamente nos va a hablar acerca de la importancia de esta conferencia que hoy se ha llevado a cabo aquí en Palacio Nacional de Justicia. Muchas gracias, y bueno, comentarte brevemente que la Comisión Nacional de Gestión Ambiental no es ajeno a una celebración, no solamente a nivel de nuestro país, sino también a nivel mundial. Un 5 de junio de 1972 se dio la Declaración de Estocolmo a nivel del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la cual advirtieron la gran problemática que tiene nuestro planeta, como el calentamiento global, las enfermedades ocasionadas por alimentos contaminados, y también respecto a la degradación con mayor tiempo de compuestos orgánicos, ¿no? Justamente el día de ayer en las columnas de Palacio Nacional de Justicia se hizo pues una exposición ecológica, si podemos decirle así, y hoy también se está llevando a cabo esta conferencia con el objetivo de sensibilizar al personal jurisdiccional y administrativo de Palacio Nacional de Justicia acerca de tomar conciencia de la vida ecológica. Exactamente, el Poder Judicial como poder del Estado no solamente tiene una función de impartir justicia, sino esta justicia tiene que ser con un esquema medioambiental, ¿no? Con este fenómeno de la contaminación a nivel mundial, creemos que nuestros trabajadores administrativos y judicial, personal en general del Poder Judicial, puedan ser sensibilizados de esta noble causa, no solamente por el Día del Medio Ambiente, sino por todos los días del año. Queremos que esto se replique en sus hogares y poco a poco a nivel de nuestra nación. Y ustedes continuamente hemos sido testigos de que llevan a cabo pues ferias, estas conferencias, también algunas veces nos sorprenden a la entrada de Palacio de Justicia dándonos alguna charla, canjeando pues nuestras botellas. Claro, el ente rector en temas ambientales es la Comisión Nacional de Gestión Ambiental. Su razón de creación es justamente promover la justicia ambiental, ser ecoeficientes a nivel de todos los despachos, no solamente de la Corte Suprema, sino también de los 35 juzgados a nivel nacional. Es así que es parte de nuestro trabajo y estamos seguros de que esto está entrando de poco a poco en la concientización de cada uno de nosotros y esperamos muchas cosas más. Finalmente, doctor, para ya concluir, justamente también algo que llama la atención dentro de los pasillos de Palacio de Justicia y también de algunas cortes superiores de justicia del país es que tienen pues estos tachos de basura diferenciados, ecológicos, que son tanto para residuos de papel, residuos de comida, entre otros. El tema ecoeficiencia está englobado y encaminado a tener un consumo sostenible de los recursos que nos da el Estado.
y mientras menos impacto causen estos recursos, somos muy ecoeficientes. Y a nivel del Poder Judicial ya hacemos una segregación correcta, por ejemplo, de los residuos generados como parte de nuestra obligación, y también pues tratamos cada vez más de economizar estos recursos. Participamos en campañas de reciclaje, y ya nuestros trabajadores y personal judicial también están encaminados en que la economía circular es una de las soluciones a esta contaminación medioambiental. Así es, seamos entonces ecoeficientes día a día. Hoy especialmente el Día Internacional del Medio Ambiente. Estas buenas noticias que nos trae el doctor Henry Joel Diburga Inga, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial ha realizado pues esta conferencia, especies en peligro de extinción y el delito de tráfico de fauna silvestre. Vamos con ustedes, compañeras. Bien, y desde Justicia TV y a nombre de la Gerencia General del Poder Judicial, queremos saludar afectuosamente a todas las abogadas en su día, reconociendo su esfuerzo, inteligencia e integridad para consolidar con su profesión una sociedad más justa. ¿Y saben por qué se celebra hoy el Día de la Abogada Peruana? Pues en homenaje al día que nació María Trinidad Enríquez, Ladrón de Guevara, la primera mujer graduada en Derecho en Perú que tuvo que luchar en los tribunales para que le otorgaran su título de abogada y pudiera ejercer la profesión a fines del siglo XIX, en una época donde las mujeres estaban prohibidas de ir a la universidad. Conozcamos la historia de la primera abogada del Perú, María Trinidad Enríquez. Adelante. Aparece siempre con el gesto adusto en los retratos de la época, y es que para María Trinidad Enríquez, Ladrón de Guevara, no había motivo para sonreír tras la tenaz lucha que emprendió a fines del siglo XIX para convertirse en la primera mujer jurista de Perú y América, en una sociedad en la que las mujeres no iban al colegio y menos se les permitía asistir a la universidad. Ella estudió en casa, tenía una familia, eran 3 mujeres, una familia que orientó sobre todo a la formación, no solo en las labores de casa que se estilaba en esa época, sino también al estudio de la filosofía, de la lógica, de la historia, de las humanidades. De familia acomodada, siempre vivió rodeada de libros que le prodigaban conocimientos que ella quería compartir con niñas y jóvenes pese a las prohibiciones. Por eso, en 1870, a los 24 años, fundó en su casa un colegio superior para mujeres, esfuerzo que solo duró 3 años, pues el lugar fue atacado. Su casa fue apedreado justamente en protesta por esa decisión, ¿no?, de que las mujeres sean educadas. Ella ya tenía una conciencia de que a través de la educación ellas iban a conseguir crecer y asumir responsabilidades en la sociedad. Trinidad Enríquez fue una activista adelantada a su tiempo. En 1870 fundó la Sociedad de Artesanos, cuyos integrantes participaron activamente en la guerra con Chile. Más adelante fundó la Escuela Nocturna para Obreros, donde les enseñó a leer y a escribir, pero sobre todo las pocas leyes que amparaban sus derechos en esa época. Su vocación por la jurisprudencia nació en casa. La madre tenía tierras y propiedades y andaba siempre en litigios. Cuando muere, le tocó a Trinidad encargarse de los juicios de la familia. De tal modo que a los 27 años es que pide su ingreso a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Y en un inicio se lo niegan, pero después insiste y logra ingresar y logra estudiar Derecho. Luchó más de 2 años para que se le permitiera dar rigurosos exámenes e ingresar a la Universidad San Antonio Abad del Cusco a estudiar jurisprudencia. Y aunque en 1874 consigue que el presidente Manuel Pardo lo autorice, las facilidades no fueron completas. Solo estudiar para tener conocimientos, no para ejercer la profesión. Claro, no para sacar un título. No para sacar un título. Y ella sufre mucho para sacar el título, o sea, porque tiene que hacer un montón de gestiones administrativas. Y le dice, un momentito, la ley no permite eso. No permite que una mujer ejerza esa profesión, y es por eso que ella hace una acción judicial. En los archivos del Palacio de Justicia encontramos esta joya de la historia.
el expediente judicial de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, un documento que evidencia sus 9 años de lucha ante jueces y fiscales para lograr que se le reconozca su título como abogada y se le permita ejercer la profesión. Hay documentos que van desde 1881 hasta 1890, páginas escritas de su puño y letra donde pide una ley para que todas las mujeres, y no solo ella, puedan recibirse de abogadas. En el expediente folio 2 dice que: como el espíritu que me ha animado a emprender tal difícil tarea no ha sido otro que el de realizar la gran idea de la rehabilitación del bello sexo, cumpliéndole justicia mediante una ley de carácter general, no he omitido ninguno de los medios que han estado a mi alcance para conseguirlo. La empatía hacia otras mujeres está impregnada en cada línea de sus argumentos ante el Poder Judicial, porque si bien tras culminar sus estudios universitarios en 1878, 3 años después el presidente Nicolás de Piérola le autoriza a modo de gracia presidencial que puede ejercer como abogada, ella rechaza el favor como figura en el expediente judicial. Hice también la misma solicitud a la dictadura y obtuve una concesión el 5 de julio de ese mismo año, no con el carácter general que deseo y debe tener, sino únicamente especial para mi persona. Como tal concesión no satisfacía las aspiraciones que abrigo para mi sexo, acudí al Congreso que en 1883 se reunió en Arequipa en demanda de una resolución de carácter general. El fiscal del caso deja claro en el folio 45 que: en el artículo 178 del Código de Enjuiciamientos se halla inscrita la prohibición de que las mujeres puedan ejercer la abogacía y que no es acertado ni moral ni oportuno dar una ley general que les permita el acceso a esa profesión. Uno de los fiscales dice que el tema que ella planteaba iba a socavar las bases de la sociedad, en tanto la mujer era la base de la familia, ¿no? Y entonces dice que lo que ella está planteando es un llamado para alterar las bases sobre las que descansa la sociedad. Por eso el Congreso no se atrevió a dar la ley general para que las mujeres accedan a estudios superiores y remitió los actuados de Trinidad Enríquez al Poder Judicial, donde los magistrados de 1890 responden de acuerdo a los preceptos de la época. Las profesiones que exigen un notable vigor físico, un gran poder intelectual o una voluntad firme y enérgica modifican profundamente la naturaleza de la mujer y casi la convierten en hombre. Agregan además que otras profesiones que demandan fuerza física, vigor intelectual y cierta rudeza de voluntad son absolutamente incompatibles con el carácter del bello sexo y con el fin al que está destinada en la sociedad. No es extraña la fundamentación de jueces y fiscales al desestimar el pedido de Trinidad Enríquez, teniendo en cuenta que en el siglo XIX las mujeres estaban destinadas prácticamente a las labores domésticas y que sus aspiraciones debían pasar por la aprobación del esposo o del varón de la casa. Trinidad Enríquez murió a los 45 años en 1891, al parecer víctima de una inflamación cerebral. Falleció sin obtener el título de abogada, pero allanó el camino para que 17 años más tarde, en 1908, el Congreso sacara una ley que permitió a las mujeres ir a la universidad y titularse. Nosotros somos producto de la lucha de las mujeres que nos antecedieron. Ellas no pudieron lograr el éxito, lograr su cometido, pero abrieron camino y lógicamente nos dieron a nosotras las posibilidades de poder detentar o de poder ostentar los mismos cargos que en la fecha tienen los varones. No fue reconocida en su tiempo, pero el Colegio de Abogados de Cusco la recuerda con un busto en su honor y la calle Trinidad que lleva su nombre. Desde la ciudad imperial, su sobrino tataranieto, el magistrado Víctor Ladrón de Guevara, se siente orgulloso de haber abrazado la profesión de su famosa tía y de recordarla en la casa donde vivió y desde donde salió todo su legado intelectual. Indudablemente que ella ha influido bastante para yo seguir no solamente mis estudios en la Facultad de Educación aquí en Cusco, sino también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos contó qué es lo que más admira de su célebre tía. Es el interés social
¿no?, que ella tuvo de la lucha interna, su tenacidad llevada a cabo en su vida desde niña, profesora a los 12 años. Una vida que le costó rechazo y persecución. Porque fue perseguida por la Iglesia Católica de ese entonces. Dijeron de que era hereje, de que era bruja, ¿no? Entonces la sociedad de ese entonces lamentablemente fue en contra de ella, no solamente por sus ideas, por ese entonces revolucionarias. Su sobrino tataranieto lamenta que en medio de esa persecución, al morir, haya tenido que ser sepultada de madrugada y a escondidas en el cementerio de Cusco, porque los conservadores la querían bien lejos de la ciudad. Por todo lo que representó y sus ideales de justicia, 133 años después de su muerte, los jueces y juezas del Perú tienen a Trinidad Enríquez en un lugar privilegiado en la historia. Y aquí está el legado más importante. Por un lado, la conservación de esta joya histórica por parte del Poder Judicial, ¿no? Y por el otro, que ella no solamente pensaba en sí misma, sino pensaba en mejorar la condición jurídica y social de las mujeres de aquella época. El Colegio de Abogados de Cusco incorporó póstumamente a Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara como miembro de la orden por su lucha por la igualdad de género y la profesionalización de las mujeres. Lección para las que hoy siguen abriéndose camino en el mundo. Bien, Trinidad Enríquez le dejó la valla muy alta a las abogadas de nuestro tiempo. Pasamos a otra información ahora para contarles que agentes del Escuadrón Verde recuperaron una gran cantidad de medicinas robadas a un camión en pleno movimiento en el distrito de Comas. Los medicamentos recuperados están valorizados en 2 millones de soles. Hasta el momento hay 2 detenidos. Adelante. Bajo el mismo estilo de la película Rápidos y Furiosos, 2 sujetos fueron detenidos por la policía luego de robar un camión de medicamentos en movimiento, valorizado en más de 2 millones de soles, bajo la modalidad conocida como patinaje. Este modus operandi implica que 1 o más personas trepen los camiones en movimiento para arrebatar las cargas, la cual lanzan a sus cómplices que conducen un vehículo detrás del camión objeto del robo. Las autoridades ya le seguían los pasos a estos hábiles delincuentes, quienes, sin escrúpulos, utilizaban una vivienda en Comas como depósito para sus botines, la cual fue allanada por un grupo terna, capturando a Richard Quispe, quien indica que no sabía que todo era robado. ¿Qué tienes que decir de toda esta mercadería que está acá? Medicinas, ropa. Que algunas cosas me sorprendieron que me vendieron. No sabía que era robado. No sabías, ahora nadie sabe nada. Al ingresar a su guarida se encontró gran cantidad de cajas que contenían una variedad de medicamentos, incluyendo pastillas, jarabes, inyectables, así como útiles escolares, kits de limpieza y ropa de marca. Todos los ambientes que... Mira, hasta bebidas, ¿no? Toda esta mercadería robada. Los roperos repletos de medicinas. Y acá también hay ropa, parece que se han llevado algún camión de ropa, ¿no? De acuerdo con las informaciones preliminares, los sujetos robaban distintos cargamentos que transportaban mercadería para luego venderlos en el mercado negro. Bien, información internacional. En Francia, la justicia ordenó la incautación del Balón de Oro que ganó en 1986 el fallecido astro del fútbol Diego Armando Maradona. El valioso objeto, que estuvo perdido 3 décadas, había sido robado y apareció. Entonces iba a ser subastado en estos días, pero los herederos de Maradona reclaman que les pertenece. Mientras se resuelve este tema legal, el Balón de Oro permanecerá en custodia de las autoridades.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 La justicia francesa prohibió la venta del Balón de Oro del Mundial de 1986 que ganó Diego Armando Maradona y ordenó su incautación hasta que se resuelva el litigio sobre la propiedad del trofeo. Una casa de subastas parisina había planeado subastar el objeto el 6 de junio, en lo que podría haber sido una venta récord para un objeto deportivo, pero decidió suspender la subasta indefinidamente. En su decisión, la Corte de Apelación de Versalles aceptó la demanda de los herederos de Maradona, quienes alegan que el trofeo, que reapareció en el 2016, había sido robado de una caja fuerte de un banco en Nápoles en 1989. La defensa legal de los herederos de Maradona anticipa una batalla legal larga para determinar quién es el propietario legítimo del trofeo, dado que hay dos procedimientos en curso, una por la vía penal y otro por la civil. Marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona. Hasta el reciente reclamo de los Maradona, un ex galerista franco-argelino era considerado el dueño legal del trofeo en Francia, habiéndolo comprado por 1.200.000 euros en una subasta de segunda fila en París, al adquirir sin saber que se trataba del Balón de Oro del Mundial de 1986 y esperaba venderlo en una subasta por más de 10 millones de euros, según estimaciones de la propia casa. El Balón de Oro, actualmente en poder de la casa de subastas Agutes, será entregado a un oficial de justicia que lo custodiará hasta que se resuelva el contencioso sobre su propiedad. Esta medida asegura que el trofeo no puede ser vendido ni trasladado hasta que se termine su legítimo propietario. Bien amigos, hemos llegado al final del noticiero. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Justicia TV Noticias. Nos vemos mañana, como siempre, por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Descable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina y 9 canales regionales aliados. Además, por las redes del Poder Judicial. Así, ya saben, no lo olviden, la cita es mañana a las 6 de la tarde. Aquí en Justicia TV Noticias lo dejamos con imágenes de una de las cataratas más altas del mundo. Nos referimos a la catarata de Iguocta en Amazonas. Nos reencontramos mañana.